Estamos en Expolit disfrutando de la compañía de dos personas muy queridas y presentando un libro muy especial, un libro que es por primera vez presentada la biografía de Billy Graham en español. Es la primera vez que se escribe directamente en español, pero quiero presentar directamente ya a su autor, que es don José Pablo Sánchez. Él es director de Televisión Española del programa que se pasa por Televisión Española que se llama Nuevas Noticias, y queremos darle la bienvenida y gracias por estar con nosotros. Pues no hay de qué, gracias por esta oportunidad. También nos acompaña el doctor Luis Palau, quien ha estado escribiendo el prólogo de este libro y quien conoce profundamente también al doctor Billy Graham. Y bueno, vamos a estar conversando acerca de este libro y quizás de la vida de este evangelista tan importante para todo el mundo, para los hispanos parlantes, para los iberoamericanos, y la verdad que es una oportunidad increíble. José Pablo, ¿cómo nació la idea de escribir una biografía de Billy Graham cuando anteriormente hay muchas ya escritas en inglés, pero bueno, usted con su lengua natal en español? Pues realmente fue una solicitud que me hicieron de escribir una breve biografía para un compendio de biografías de grandes predicadores bautistas, en torno al 400 aniversario de la obra bautista que se celebró el año pasado. Entonces yo empecé a trabajar esto y realmente el plan era hacer algo muy breve, pero cuando me quise dar cuenta era imposible hacer algo breve de Billy Graham. De modo que me encontré que tenía un manuscrito prácticamente de un libro, y ahí fue donde el editor de No Front, Juan Triviño, surgió de una forma, yo diría, casi milagrosa, y él dijo: yo te publico el libro. De modo que a pesar de que esto luego se redujo para este compendio de biografías, aquí surge o ya nace el libro con toda la información, la documentación, que no ha sido fácil poner en 200 páginas. No ha sido nada fácil porque de Billy Graham hay muchísima biografía escrita en inglés. ¿Hubo alguna guía previa que, digo, bueno, voy a seguir esta línea de información quizás oficial desde la propia asociación Billy Graham, o alguna línea propia que pensó, digo, esta investigación es más apropiada? Pues realmente no he seguido ninguna línea ya escrita. Sí me ha ayudado mucho, por supuesto, su autobiografía, ¿no? Es el elemento, digamos, más creíble. Pero también he mirado en muchas fuentes, incluso en la propia hemeroteca de periódicos en España, ¿no? Porque me parecía curioso cómo se podía ver desde un país católico y ajeno a todo el movimiento evangélico la figura de Billy Graham, ¿no? Y la evolución que ha tenido en los propios medios de comunicación, que ha sido muy interesante, ¿no? De prácticamente un tono despectivo en las primeras apariciones en la prensa por los años 50, a una actitud de reconocimiento y de respeto como hay en la actualidad hacia la figura de Billy Graham. ¿Y por qué el doctor Palau para el prólogo? En primer lugar, porque le considero un amigo. Él es amigo de la familia y además le considero también un buen predicador del Evangelio, y me parece que es la persona que mejor podía introducir una biografía en castellano de Billy Graham. Creo que dentro del mundo de los grandes predicadores del Evangelio, pues realmente hoy en día hay figuras relevantes. Por supuesto, Billy Graham es una y el doctor Luis Palau es otra. Doctor, ¿qué nos puede decir de esta experiencia de escribir un prólogo más en un libro, pero de una biografía de un hombre tan destacado? Pues cuando el hermano Sánchez me dijo, me llegó la noticia de que estaba escribiendo sobre Billy Graham, me entusiasmó, porque no hay, que yo sepa, otro libro en español de Billy Graham. Todos han sido escritos desde el punto de vista anglosajón, que es donde el cristianismo evangélico es más fuerte, pero hace falta un enfoque latino, y entonces me entusiasmó mucho eso, porque sí, la verdad que yo sabía que no había otro libro, artículos sí, pero muy pocos incluso, así que cuando me pidió que le haga la introducción, primero lo quiero mucho a Billy Graham, ha sido un mentor fenomenal, me abrió 1000 puertas, la verdad que mucho de lo que el Señor ha hecho en el mundo que nos ha dado se lo debo a Billy Graham. Él, no sé por qué causa, yo lo conocí cuando tenía 26 años, yo. Y él me hizo preguntas y poquito a poco fue abriendo puertas a un congreso en Berlín en el año 66, después en Lausana en el 76 creo, después en Holanda, y así fue, y siempre de vez en cuando hablábamos me decía, ¿qué puedo hacer por ti? Yo decía, ábreme puertas, hable bien de mí. Y él siempre hablaba bien, y de ahí entonces lo quiero demasiado. No lo adoro, como algunos dicen, no de ninguna manera, pero lo queremos mucho porque, mire, ya está anciano en los 90, todavía está vivo en este momento, y ha sido fiel todos los años. No hay una sola mancha en su carácter,
no es perfecto, pero es un hombre de honor. Su mujer, una mujer que está con Cristo ya, pero también muy inteligente, muy capaz. Ha sido él y sus compañeros de equipo, han sido fieles toda la vida. No hay una sola mancha en el carácter de ellos. Así que uno con humildad, pero con honor, puede hablar bien de un hermano así, ¿no? Seguro. ¿Por qué se llama El Predicador? Bueno, había que buscar un título de un libro. Supongo que para mí, que es mi primer libro, probablemente esto ha sido todo un reto. A lo mejor para los que ya tienen más experiencia es más fácil. Nos parecía que el darle este artículo de El Predicador le da una posición, digamos, de una persona única. Hay muchos más predicadores, pero realmente dentro de lo que ha sido la última etapa de su vida, porque él ahora ya está retirado, pues sí que creo yo que ha sido la persona más relevante dentro del mundo evangélico, pero relevante en el sentido del anuncio del Evangelio. Él podría haber sido otras muchas cosas, pero eligió predicar a Cristo, ¿no? Y es la esencia de su vida, predicar el Evangelio. Con lo cual, pues, una de las cosas que yo he intentado también en el libro es acercar la figura de Billy Graham para que le podamos ver como una persona cercana, ¿no? Porque siempre conocemos de Billy Graham el aspecto más público, el de los medios de comunicación, el de sus predicaciones en los medios, y realmente yo creo que hay un gran desconocimiento de su carácter, de su sencillez, de su amor por la obra de Dios. Todo esto yo creo que queda plasmado en el libro y que acerca a esta persona y también nos motiva a seguir a Cristo, ¿no? Y a predicar su palabra. Pero el señor Sánchez nos hace ver que era un gran estratega también. Hay cosas que la gente no conoce o no reconoce o no la ve. Por ejemplo, él tenía una visión mundial. Él tenía el toque de ver a presidentes, primer ministros, reina de Inglaterra y qué sé yo. Yo aprendí mucho observándolo a él, por eso con buen gusto lo recomiendo el libro y lo quiero regalar a mucha gente, porque hay lecciones acá para predicadores jóvenes también. Pero él era un hombre que, por ejemplo, cuando había una lucha entre los que realmente creen la palabra de Dios como inerrante, una Biblia de total confianza, los teólogos que no creen eso, él no atacó, nunca insultó, pero creó métodos y maneras de socavar esa debilidad, levantar la palabra de Dios, la Biblia, como absoluta inerrante, pero a la vez, por ejemplo, la revista Christianity Today, que ha tenido una influencia tremenda cuando él era el editor en general o el fundador, que es el fundador, pero digo, una influencia enorme para que el Evangelio se demuestre como no meramente un gritar de unos versículos bíblicos, sino como una posición intelectual, seria, correcta, que no es un sueño, que es una realidad basada en la historia. Nadie reconocía eso. Yo he estado presente a veces con Billy Graham en un grupo pequeño. Era un gran maestro de la Biblia. Él estaba siempre en la palabra de Dios, pero siempre se lo conoció como un predicador. Y yo creo que el libro va a demostrar también que él era un gran maestro de Biblia. Yo he estado en estudios bíblicos que pocos pastores podrían explicar la palabra de Dios como la explicaba Billy Graham en grupos, pero nunca quiso desviarse de predicar el puro evangelio de Cristo. Sí, de hecho, los dos últimos apéndices del libro son dos predicaciones de Billy Graham, y es muy interesante el contenido bíblico que hay en esas predicaciones, ¿no? Y además la valentía con la que anuncia el Evangelio, ¿no? Hay un mensaje que es el pecado más grande de América, ¿no? Y a mí me parece que él es muy capaz de mostrar la relevancia del texto de la palabra de Dios para la sociedad, en este caso de los años 50, pero es que hoy en día todavía esos pecados que él denuncia allí siguen siendo pecados de nuestra sociedad opulenta, ¿no? Y la necesidad de volver al Evangelio sencillo de Cristo es impresionante, cómo él maneja la palabra de Dios de una forma tan fidedigna, ¿no? Es algo, además, muy bonito, que nos reta, ¿no? a hacerlo. Hace llorar. Pero la otra cuestión es que él siempre hablaba con la claridad que dice el señor Sánchez, pero nunca ofendía a otras personas, no atacaba a las personas, no atacaba a las familias, atacaba las doctrinas o las conductas, pero no ofendiendo a la persona. Por eso se le abrieron tantas puertas y pudo predicar el sencillo mensaje de Cristo a millones de personas que ni estaban de acuerdo. Personas de otras religiones lo escuchaban, lo oían y algunos
seguían a Cristo, pero nunca atacaba a la persona. Y esa es una lección que tenemos que aprender en nuestro día. Fue Qué bueno. grande. Qué importante que lo podamos recalcar y tomar como ejemplo de justamente no atacar a las personas, sino poder compartir un mensaje de fe y de esperanza. Muchísimas gracias, ya se nos acabó el tiempo. José Pablo, solamente dinos dónde podemos conseguir el libro, quiénes están distribuyéndolo y en qué lugares. Bueno, el libro está para todo el mundo en Amazon, pero en España en todas las librerías evangélicas, pero también en las librerías seculares. Se está distribuyendo el Corte Inglés y el FNAC y la Casa del Libro, es decir, está en distribución en cualquier librería, se puede preguntar y conseguir. Estamos trabajando para todo Centroamérica, Latinoamérica con CLC de Colombia en el trabajo de distribución, de modo que va a llegar pronto a todas las librerías cristianas. Y también en Estados Unidos para la distribución hay una distribuidora de Chicago que lo tendrá en todas las librerías, también seculares y cristianas, pues próximamente en una semana estará ya en el mercado. Bueno, muchísimas gracias.